Muy buen día, amable audiencia. Nos complace en presentar este nuevo ciclo de investigación, Protocolo 284. Agradecemos el espacio al equipo Gripacio. Les presento a Lu como soporte telepático, que como bien saben, desconoce el tema de hoy, e Ivonne fungiendo como hipnooperadora externa. Este encuentro puntual entre ustedes y nosotros lo agradecemos de antemano y atentamente. Y si también gustan, les invitamos a experimentar el beneplácito de esta cocreación, cerrando sus ojos, relajándose, abriendo sus sentidos etéricos al compás de la inducción. 3. Respira profundo. Siente cómo todos tus órganos, tu musculatura, tus huesos, todo tu cuerpo físico se relaja. 2. Siente cómo se relajan tus meridianos, tus campos, tus cuerpos. 1. Siente el vibrar de tu esencia en cada parte de tu cuerpo. Siente su pulsar, su danza, su música, su armonía. Y a mi 3, observa qué ocurre a nivel sutil en el cerebro de un sujeto con una discapacidad cognitiva congénita que desarrolla nuevas y sorprendentes habilidades en el arte, la música o las matemáticas, después de una lesión en la cabeza, un ictus o algún otro accidente en el sistema nervioso central. 1, 2, 3. Cuando me conecto con esto que sucede en un sujeto con una discapacidad cognitiva, con todo lo que mencionas, es que veo como la plasticidad del cerebro en el campo sutil y como si esta discapacidad cognitiva, como lo llamamos, abriera totalmente nuevos caminos entre las neuronas físicas Voy a y como, corregir, voy ajá, a corregir un poquito, es discapacidad congénita. congénita, perdón, ajá. Ujú. Entonces lo que veo es como si sin esta discapacidad las neuronas
también en el campo sutil tuvieran como ciertas probabilidades de conectarse entre ellas. Y con esta discapacidad hay totalmente nuevas posibilidades para conexión y esto abre como caminos para la expresión creativa de totalmente formas no comunes para este ser humano. Veo que suceden muchas cosas en el campo sutil, pero sobre todo eso, como que esto permite nuevas interconexiones cerebrales y también como am, nuevas conexiones como del sistema nervioso central hacia como todo el sistema nervioso periférico que lleva a la motricidad. Es como si toda eso parece una nueva configuración de todo el sistema nervioso del campo sutil a su manifestación en el campo tridimensional. Ujú. ¿Qué áreas percibes o visualizas involucradas? Sí, también hay zonas en el cuerpo. Entonces, lo que primero visualizo es como el tálamo del cerebro. Es que de repente veo como el tálamo que está aquí a la altura de la oreja, lo veo como si brillara como en diferentes colores y como si tuviera como una muy fuerte activación, potencialización de su función, que es el lugar donde se integra toda la información sensorial y como si, y lo veo más del lado derecho del cerebro que del lado izquierdo. Del lado derecho lo veo como con colores muy brillantes y como si esta activación del tálamo abriera como totalmente nuevas posibilidades de motricidad, como de cualquier acción corporal, cualquier como coordinación motora, cualquier expresión verbal. Así lo percibo. Ujú. Muy bien. Existen estructuras o circuitos cerebrales extrasensoriales dormidos en la mente humana que se activan con un shock, trauma o condiciones anómalas? Sí, no o solo parcialmente. Es un claro sí, porque también desde el principio, cuando me hiciste la primera pregunta, visualicé como el cuerpo calloso como en medio de los hemisferios que conecta el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro y como si yo creo que era la conexión que hice con el tema, como si varias condiciones congénitas pudieran totalmente modificar, alterar, modificar este cuerpo calloso que comunica los dos hemisferios cerebrales. Entonces, como si esto podría modificar completamente el funcionamiento del cerebro humano y conectar, por lo tanto, también de otra manera con el cerebro, con los cuerpos sutiles del ser humano. Muy bien. La información que se vuelve accesible repentinamente
ya está contenida en la mente humana? ¿Qué percibes al respecto? Sí y no. ¿Puedo escuchar la pregunta otra vez? Claro, la información que se vuelve accesible repentinamente ya está contenida en la mente humana. ¿Qué percibes? Lo que percibo es que no está totalmente contenida. Am, es como si la mente humana tendría que tocarla. En este momento se vuelve accesible. Es como hacer el contacto. Ujú, Am, Puedo pensar en pisar la tierra, pero hasta que no la pise, no la he pisado. Es como hay que tocarlo. ujú, Hay que alcanzar como también parece que juega un rol la intención. Entonces, si hay en algún sitio la intención de tocar esta información, en este momento se está contenido, pero hasta ahí no está el contacto. Es contenida la información, pero no es accesible, no está. ujú. Sí. Observa el campo energético de los chakras de un individuo que manifiesta el síndrome de Savant adquirido. Ok. Cuando conecto con un individuo que manifiesta el síndrome de Savant, así, Sí, y cuando observo sus chakras, es que sí estoy conectando con una persona, pero en realidad no estoy percibiendo el cuerpo físico, sino siento que es totalmente predominante este cuerpo sutil. Estoy percibiendo muchísimos colores y y percibiendo como los chakras de este cuerpo, es como si los chakras también se estuvieran expandiendo, no solamente de tamaño, sino como, disculpas por la imagen, pero como si fueran varices, pero en un buen sentido, que el chakra ya no es solamente en un punto, sino como hay diferentes, se forman como otros pequeños chakras alrededor. ujú, Y hay como una potencialización de la energía de entrada y salida. Eso percibo. Y eso sucede en todos los chakras, los 7 chakras que ubicamos dentro del cuerpo físico. Sí. ujú. La habilidad adquirida puede derivar de una condición de naturaleza exógena, es decir, externa al individuo. Dime todo lo que percibas. Percibo 3 escenarios diferentes. Como la primera que viene del individuo mismo. La otra como si fueran como fuerzas externas, exógenas, dirigidas hacia este individuo, impacto externo. Pero el tercero también lo veo como si fuera cuestión del contexto.
Como si una persona cuando se expone en un cierto contexto vibracional, en ciertas condiciones, en un cierto lugar, podría como adquirir estas modificaciones de su cuerpo sutil y cuerpo energético, cuerpo físico en consecuencia. La habilidad adquirida puede derivar de una condición de naturaleza exógena, es decir, externa al individuo. Dime todo lo que percibas. Sí, entonces, como te dije, los tres escenarios Ujú, y lo que me llega es también como el segundo escenario, como si fuera como algo externo, pero dirigido hacia este individuo. Es que percibo algo como personas encarnadas como aquí en la tierra. Es que estoy percibiendo a alguien que tiene su esencia en las Pléyades y llega alguien y le activa esto. No sé si ese alguien es también de las Pléyades, pero algo llega un alguien y le activa esto. ujú. Sí. Ok, bueno. ¿Qué implica para la parte subliminal el despertar repentino de capacidades superiores en la mente de un individuo con discapacidades congénitas? Discúlpame, Ivonne, necesito escuchar la pregunta otra vez. Claro que sí. ¿Qué implica para la parte subliminal el despertar repentino de capacidades superiores en la mente de un individuo con discapacidades congénitas? Entonces, lo que percibo es como entre el cuerpo físico y la parte subliminal, veo todo este cableado, digamos, los filamentos, o que lo que es también como el flujo de la energía hacia el cuerpo físico y también como este cableado filamentos que llegan hacia este cuerpo físico como de la intuición, que es más elaborado, más sofisticado, más fino y por lo tanto, y lo que pasa ahí es como el flujo de vuelta a a la parte subliminal es como más alimentado. O sea, lo que percibo es como el circuito o como si fuera un, digamos, circuito de energía. La energía de la parte subliminal hacia el cuerpo físico y de vuelta es mucho más completo. Ujú, muy bien. Yo creo que ¿Algo más? omití una parte. Espérame. Ujú, Sí, es como me llega la palabra imaginación, como la imaginación como este lugar del sinnúmero de posibilidades y donde el cerebro, como la mente en el cuerpo físico, puede am, crear estas posibilidades. ujú, Tiene que ver con las posibilidades y lo que realmente manifestamos en la vida. Pero entonces este límite es mucho más fino
Entonces, yo lo que percibo es lo que la persona imagina como posibilidad, como el camino hacia la manifestación es como más fino, pero también más frágil. Ujú, Entonces puede ser que suceda la manifestación con más resistencia, como del mundo 3D, o con menos resistencia, pero al mismo tiempo este aumento de la fuerza, como esta imaginación del individuo tiene mucha más fuerza y hay como una retroalimentación hacia la parte subliminal, esto percibo. ujú. Muy bien, entonces ahora viene la parte exploratoria libre. Y hablabas bueno, primero quiero preguntar, ¿qué implicaciones tiene en esta gran cocreación el hecho de que existan algunos individuos con este síndrome? Yo veo de repente como esas personas con este síndrome como parte de la estructura de tensegridad de la Tierra. No sé, de repente veo esto como si fuera mucho más relacionado con la esencia de la Tierra, esas personas. Y sabes como si estas personas hicieron una red muy fina por la Tierra con y como si tuvieran como una conexión con la esencia de la Tierra. Esto me llega. Ujú. ¿Quieres hablar con alguno de ellos? Sí, O más bien ellos, ¿alguno de ellos quieren hablar con nosotros? sí, ¿Sí? percibo a uno de 17 años, es un joven, Ujú. vive en Alaska. En Alaska. Muy bien. Eh, ¿Me permites hablar con él? ¿Cómo se llama? um, Gerald. Gerald. Ujú, ¿Así? ujú. Ok, Gerald. Hola, Hola, ¿qué tal? gracias por querer participar en esta investigación. Me dice Lu que tu esencia está conectada a la esencia de la Tierra. Es ¿Por qué? totalmente correcto. ¿Por qué? Yo no sé, yo no lo escogí, pero la tierra me ha buscado. ¿Tú de dónde vienes? Vengo de la tierra Ah, ¿por qué decidiste manifestar esta condición? para tener otra experiencia aquí en la tierra. ¿Te gusta? Me gusta y la tierra me ha buscado porque traigo este profundo amor por la tierra. Ujú. ¿Cuáles son tus capacidades? Puedo hablar con los animales. Mm. Puedo hablar con los árboles. Puedo hablar con el agua. ¿Tú decidiste esta capacidad como experiencia?
o fui influenciada por algo o alguien. Fue una opción. Una opción. Háblame de esa opción. Me ofrecieron dos opciones, entonces escogí esta. ¿Qué implica el que hayas escogido de alguien externo a esa opción? No puedo conectar tan fácilmente con los seres humanos, Ujú. porque me siento muy fácilmente sobreestimulado, porque también detecto alteraciones en el campo vibracional de las personas y me altera. Entonces necesito ser muy selectivo a dónde dirijo mi mirada, con quién hablo. Prefiero entonces hablar con los árboles. ¿Percibes la armonía en la naturaleza? Mucho es para mí una danza de armonías, de ritmos, de pulsos. Yo siento que todo mi ser vibra con estas vibraciones que percibo en la naturaleza. Ujú. ¿Y qué haces, digamos, en tu vida diaria? ¿A qué te dedicas? Soy carpintero. Bueno, aprendiz de carpintero. ¿Y qué Trabajo con pasa? la madera. ¿Y qué pasa si tú hablas con los árboles? ¿Qué pasa en esta interacción cuando estás como experimentando como carpintero? Me cuentan de sus experiencias en el bosque y cuando también trabajo la madera, la convierto en un mueble, en un palo. La madera me sigue hablando. Ujú, Me cuenta de la lluvia, del viento. ujú. ¿Es bonito? Muy bonito. Entonces eres muy feliz. Estoy muy feliz. En mi Y, mundo, me gusta mi mundo. oye, No, ¿y qué hubiera pasado si no escoges opciones? Si vienes libre. yo tenía dos opciones, entonces la otra no me hizo no se me hizo tan atractiva. No estaba ¿Cuál es? consciente que podría no escoger nada. Mm. A ver, visualiza qué pasa si eres libre. De- Yo no podría hablar con los árboles tan libremente sin la condición que escogí para esta vida. mm, No podría escuchar el agua tan fácilmente. mm. Entonces la libertad es totalmente relativa. Sí hay una libertad, pero yo experimento muchísima libertad, muchísima armonía, alegría, ¿Por qué escogiste estar en Alaska?
por los árboles. Mm, es eso. Muy bien. Estimula mucho mis sentidos, el olor del bosque, el aire en el bosque. Me Ujú, da la máxima sensación de vitalidad que uno puede tener aquí en la tierra. ujú. Y esta condición que vives también es utilizada por el sistema, No, ¿no? Solamente eres libre con la tierra, directamente. yo siento que son chispas de la tierra, como pequeñas semillas que salen como de la tierra, como semillas de vibración, de energía que crean esta condición para algunos seres humanos para vivir este contacto con la tierra en otras condiciones. Ujú. Qué bonito, muchas gracias. Gracias a Gracias ti. por interactuar, sí. Desconecta, Lu. Muy bien. ¿Cómo lo sentiste? Estoy con este olor a bosque, wow. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, en otra pregunta tú dijiste que venía alguien de las Pléyades. Sí, Ahí, ¿cómo está el asunto? A ver, cuéntame más a fondo. ok, lo que me llega es como hay una esencia en las Pléyades viviendo aquí en la tierra o queriendo vivir. No, tuvo experiencias antes aquí en la tierra Ujú, y parece que algo para su próxima encarnación, ahí viene como es- este otro ser que también de las Pléyades. Es que me llega de repente como que sí era casi una interferencia para este ser, pero no. Entonces, ujú, entonces influye, convence esta esencia a adoptar como esta alteración en su sistema nervioso para modificar de esa manera su experiencia en la Tierra. ujú, ujú. O sea, es una manipulación Sí, es una manipulación, exactamente. consensuada. Sí, Oh, sí, es consensuada, sí, pero no. Hay un engaño ahí. mm, Mm, No, hay una manipulación. Ok, es un poco como si el que llega ujú, le quiere ayudar a tener una mejor experiencia. Es una manipulación, pero con una buena intención, digamos. ujú, Pero no respeta el libre albedrío. ujú, Entonces manipula al otro como a esta experiencia
porque cree ujú, que sería lo mejor para este ser, pero es una manipulación. No le da, no es como, ok, mira, Ivonne, vamos a comer un helado. ¿Qué te gusta, fresa o chocolate? ¿No? Sino, ujú, sino dice, no, mira, el helado de fresa es lo único que hay que comer. Sí, poco así. ujú. Oye, y dime, ¿qué habilidades tiene este ser que estás viendo? Es que otra vez veo al cuerpo energético, ahí es como todavía más, como si todo el cuerpo fue un acúmulo de chakras, como todo el cuerpo fue un sinnúmero de centros energéticos. Veo muchísimo color, muchísima energía. Entonces, y también percibo que para una existencia terrenal, Es, eso está al límite lo que puede aguantar un cuerpo físico y también un cerebro físico. Ujú, ujú, Ah, ok, claro, no, entonces, ok, ok, perdón. Entonces veo que sí, no lo estaba viendo al principio. También hay experimentos, sí es parte del sistema de control de la Tierra. O no, no, perdón. Hubo primero este fenómeno como de la Tierra interviniendo de alguna forma. El sistema de control se metió en algún momento para observar cuánto hay con este cuerpo sutil tan energetizado cuando el cerebro del humano llega a su límite para negociar toda esa energía, negociar toda esa información. ¿cómo la usan? Este ser, No, el el sistema de control. sistema. No es nada más la curiosidad para ver como si fuera una batería, cuánta capacidad tiene realmente esta batería del cerebro humano o en qué momento se quema y se explota, porque también ha habido individuos que se queman, donde como la saturación de la energía sensorial, de lo que describí antes, que llega aquí por el tálamo, que hay una sobredosis de energía y donde luego neuronas se pueden quemar en el cerebro. Ujú, Eso ujú, percibo también y que esto también puede estimular un proceso de envejecimiento muy rápido. ujú. ¿Por qué? Es como si las condiciones del cuerpo carbónico no estuvieran a la altura de esta actividad energética. Ujú. Ok, ¿y qué beneficio tiene el ser que ha manipulado al que está aquí manifestando esa condición? Así se baña un poco como en la energía, en las altas frecuencias del otro. Es Ujú, como si yo digo a mi amiga, oye, ¿por qué no te vas a un retiro de meditación? ¿No? Como, y después, cuando estoy con ella, la disfruto en su estado meditativo, un poco así.
mm. Ok. Bueno, y se da cuenta, no se da cuenta este ser que está en esa condición. Que fue manipulado. Ajá. No, realmente no, porque está con esta, es como hay tanta saturación de los sentidos, es como si fuera todo el tiempo un baño, una ducha de sensaciones, de colores, de impresiones, Mm, ujú, que como si toda la máquina del ser humano, de la percepción, de su cerebro, estuviera todo el tiempo yendo a su máxima capacidad, que ujú, no hay espacio para este tema de la manipulación. Es como... ujú, Y está en cierta forma en un estado de plenitud. ujú. Sí. Ahora dime, si habría manera o cómo sería un proceso para estar en la plenitud de las capacidades que pueden manifestarse como humano sin la manipulación, sin haber nacido así o sin haberse golpeado. ¿Cómo lo podría? eh, Parece que el tema básico, lo que me llega es como humanos desarrollamos nuestra conciencia en este cuerpo, en esta vida. O sea, la evolución de la conciencia siempre sucede aquí, dentro de este cuerpo carbónico con nuestras vivencias, etcétera. Entonces, lo que percibo ahí con esta condición congénita, que sí existe esta plenitud, pero falta como un salto de conciencia o la integración, como un tipo de integración de la conciencia también. Algo falta ahí. a ver, ¿Sabes? Como que la conciencia que es una evolución, que hay una cierta linealidad, mismo cuando haya como saltos cuánticos de conciencia, pero es que una cosa da la otra. ok. Y parece que en esta condición hay como un salto, pero hay un gap. Mm, Entonces, la cuestión es de cómo podemos llegar a esta plenitud de nuestras percepciones, la plenitud de la vivencia, pero a través de esta construcción, evolución de conciencia en nuestra existencia carbónica. ¿Me y sí, explico? claro. Y sí, sí se puede llegar a esa plenitud. Sí. ¿Cómo? Me llega como, como este equilibrio de las sensaciones corporales. Me llega como esta imagen, como si las sensaciones corporales fueran como
algo, a ver, em, como un aire que viene como del suelo hacia arriba, ¿no? Como un flujo de aire, stream of air. Y Ujú. ahí arriba flota la actividad de la mente. No sé, se comunica esta imagen como si, así como la voz, ¿no? Necesitamos la exhalación y la voz flota encima. Pero hay este flujo de la exhalación como el aire que soporta la voz, ¿no? La vibración, las vibraciones de la voz. Y así como las sensaciones corporales, las percepciones sensoriales, todo lo que entra a través de nuestros sentidos, como si fuera esto como el soporte para la actividad mental, para también esta actividad mental que produce pensamientos, pero como si esto fuera el equilibrio que nos realmente permite la evolución más consciente, más, disculpe, me fue la palabra, la evolución más constructiva, más eficiente de la conciencia. Ujú. ¿Es necesario que sea así? Me sigue la imagen de un río. El río necesita una dirección de flujo. Mm, El río no puede fluir en la dirección contraria, necesita como un flujo. Eso sería aquí, Sí, sí, específicamente aquí. sí, sí. Ujú, ujú. Pero no es necesario, o sí, realmente. Tú me decías como para esta plenitud de la experiencia, ¿no? De la Sí, experiencia humana. así es. Y lo otro, eso es uno. Y lo otro es como el otro parámetro, Ujú, sería la armonía, como la comunicación y la armonía entre el cuerpo mental, bueno, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo sexual. Ahí lo veo más como un circuito, ujú, no es tanto como el río que tiene una dirección, sino ahí es como un circuito ujú, donde la energía va del cuerpo mental, al emocional, al sexual, al físico, como así. ujú. ¿Cómo hace una persona para llevar ese flujo continuo? Cuando me conecto con tu pregunta, me llega la imagen de una espiral, como si fuera un proceso constante como adentro de estos cuerpos de centrarse y también como el proceso de introspección, de Ujú, mirar hacia adentro y como si fuera una espiral que te lleva cada vez más hacia adentro, pero al mismo tiempo la misma rueda de estos cuerpos que decía se hace más grande. ¿y es que ahí hay algún control o es la persona totalmente libre? La persona está totalmente libre en ese proceso porque ella con su libre albedrío decide también en este proceso de espiral, en este proceso de introspección,
tiene la oportunidad de mirar su cuerpo mental, su cuerpo emocional, y cada vuelta de esta espiral de introspección es la oportunidad para tomar decisiones. ¿Qué es lo que mantengo en mi cuerpo mental, lo que me sirve y qué es lo que no me sirve y lo desecho? ¿Qué diferencia hay entre ese espiral y el espiral de manipulación que se lleva a cabo en los ciclos de reencarnación y en la Fibonacci y todo eso? La gran diferencia es el libre albedrío, yo lo decido. Pero la espiral es como, la espiral tiene una dinámica en sí. Es este movimiento como que renueva en sí su energía. Ujú, Entonces, cuando es en un contexto de manipulación, ujú, se renueva esta energía de la manipulación. ujú, Pero por decidir, yo decido, ¿no? Yo decido si voy con la energía de la espiral porque me soporta en mi proceso de tomar mis libres decisiones, o puedo ir en una espiral de manipulación nada más por la comodidad, pero me da también una falsa sensación de vitalidad a través de este movimiento, porque es falsa. porque no estoy usando mi libre albedrío. Mm, ujú, Y me hace como, ¿sabes? Como un bebé que lo llevan como a dormir y estoy con mis ondas cerebrales más hacia el delta, como endormecida en vez de despierta y totalmente dueña y señora de mis decisiones y de mis experiencias. ujú, ok. También puede tener digamos, esta discapacidad congénita, una persona que se golpea otra parte del cuerpo que no sea el cerebro. ¿No? No. ¿Qué, qué hay en el tálamo para que suceda esto? Ah, claro, como esotéricamente hablando, desde el tálamo veo también una gran parte de los sentidos etéricos que conectan hacia la esencia. Mm, Y es como también como si en el tálamo hubiera como un cierto anclaje de la parte de la esencia con la parte física. ujú, ujú. ¿Cómo puede estar manteniendo? Ya sé que cada persona es única, pero así en general, manteniendo esta comunicación esencia-cuerpo en equilibrio. ¿Y cómo puede desarrollar más sus capacidades? Bueno, lo primero que me llegó es como casi mi esencia diciéndome, no, la esencia siempre procura el equilibrio. Ujú, sí, Am, sí. sí, es una cuestión de la mirada.
El ser humano necesita mirar su esencia y cuando se distrae demasiado mirando en otras diferentes direcciones, ahí este equilibrio de la esencia del cuerpo físico va tomando fisuras. Ujú. Ok. ¿Quieres repetirme tu pregunta otra vez? Sí, entonces el tálamo, ¿cómo puede activar para desarrollar más sus capacidades y así tener una experiencia más plena? Cuando escucho tu pregunta, veo el tálamo y cómo conecta a través de todo el cuerpo físico, como a los dos brazos, a las dos piernas. Y veo este tálamo como que está aquí, ¿no? Igual como el casco, un poco así similar. Y percibo el cuerpo caminando, como el cuerpo en movimiento aquí en la tierra. Ujú, Entonces parece que es esencial que el cuerpo físico esté en movimiento. ujú. Esencial. Sí, es como el cuerpo este humano caminando con su tálamo, como la imagen para que el ser humano necesita hacer experiencias de verdad, no experiencias virtuales, ¿no? Por ejemplo, Ujú, sino experiencias y para esas experiencias necesita sus sentidos, el tacto, el olfato, el sabor, la mirada, la escucha, todo eso para tener una experiencia multisensorial. Y esto se integra a una experiencia compleja. Y ujú. esto crea sostiene la armonía también con la esencia. Es primordial que la esencia esté en contacto entonces con la tierra, No, ¿no? Con otros humanos. no, no necesita estar en contacto con la tierra. Pero tú Eh, decías como el ser humano en su experiencia, sí. sí, Ah, en sí, interacción. el ser Sí, humano en su cuerpo físico, sí. sí. Más en interacción con la naturaleza que con las creaciones humanas o no humanas. Estoy percibiendo como algún personaje que sí tiene sus sentidos desarrollados, pero que vive en un ambiente sin naturaleza. Vive en un edificio de concreto, trabaja en un edificio sin plantas, raras veces ve el cielo y percibo que sus sentidos, y son los sentidos físicos y los sentidos etéricos, se van un poco atrofiando. Ujú. Ujú. Bueno, algo más. Nada más. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, desconecta de todo y de todos. Lleva tu, tu frecuencia a tu nivel
óptimo y te sientes maravillosa, plena, radiante. Y cuando estés lista, abres tus ojos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Estoy muy sientes? bien, gracias. Muy bien, pues gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres
estas inteligencias pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes.
Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę
zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.